Ahora, ¿cómo se determinan las velocidades de las estrellas en una galaxia? ¿Cómo se determina este, esas velocidades? Bueno, existe un fenómeno conocido como el efecto Doppler. Entonces, cuando la fuente está en reposo, emiten, por ejemplo, las estrellas emiten luz por la excitación de átomos de hidrógeno, que es el combustible primordial de las estrellas. Entonces, la longitud de onda del hidrógeno ya se conoce. Son unos números y se llaman en general en el visible, se llama la serie de Balmer. Y de hecho, la primera de la longitud de onda, o no, la más grande, la roja, se llama H alfa. Cuando la fuente se aleja, si la estrella se aleja, se va a percibir un corrimiento, una diferencia en esa longitud de onda. Y si la fuente se acerca, la longitud de onda se va a hacer más pequeña. Se va a acercar al azul, pero no quiere decir que la longitud de onda se va a ver azul, sino que se va a correr ligeramente hacia la longitud de onda más pequeñas. Para el observador que está en reposo, entonces puede conocer mediante unas fórmulas que vimos en física moderna y que vamos a retomar más adelante, puede conocer cuál es la velocidad de esa estrella observando el corrimiento, por ejemplo, de la línea H alfa de esa estrella, determinando así la velocidad de las estrellas en una galaxia. Esto es lo que se ve en un espectro. En general, como se proyectan sobre una computadora, entonces esto es lo que se observa. Aquí se ve como una energía, ergios es una unidad de energía por unidad de área, por unidad de longitud de onda. Y esta línea de aquí, esta línea sobresaliente es la línea H del hidrógeno. Está en Armstrong. El Armstrong, 10 Armstrong es igual a un nanómetro. Entonces yo lo divido por 10. Entonces esta línea está cerca de 650, es la línea H alfa. Entonces, al observar el espectro de esta galaxia y se observa que la línea H alfa no está donde debería estar, se dice que la galaxia está en movimiento. Y hay una relación entre las diferencias de esa posición de esa galaxia con, hay una diferencia, la diferencia de las líneas con la 656 de la H alfa nos indica la velocidad de esa galaxia o de la estrella. Ese es el espectro de una galaxia, pero también aplica para el espectro de una estrella. Ahora, en la Vía Láctea tenemos las siguientes partes, que es el disco, que es este aquí, donde estamos nosotros en uno de los brazos. Luego tenemos el bulbo o núcleo y luego tenemos el halo que rodea en forma esférica toda la galaxia. Luego tenemos los cúmulos globulares, que son como cúmulos o agrupaciones de estrellas que pueden ser cerradas o abiertas. Hay unos cúmulos muy bonitos que se llaman las Pléyades, que están sobre la constelación de Tauro. Es un cúmulo globular cerrado, son como 100 estrellas, pero desde aquí vemos como 7 con los ojos. Es lo que se le llaman las 7 cabritas en Costa Rica. Y luego hay un cúmulo globular abierto que se llaman las Híades, que también son parte de la constelación de Tauro, que son unos conjuntos de estrellas unidos por gravedad, pero que están como un poco más dispersos o abiertos. Y luego aquí todo esto rodea la galaxia, el halo, ¿verdad? Hay materia. Ahora existe una discrepancia entre la masa que se ha medido de las estrellas, porque recuerden que si se calcula mediante efecto Doppler la velocidad de las estrellas, se puede saber cuánta masa está dentro de la órbita de la estrella a través de la ley de gravitación de Newton. Pero resulta que hay muchas discrepancias entre la velocidad de las estrellas y la masa contenida dentro de esa galaxia. ¿Cómo se puede medir la masa? Bueno, pues contando el número de estrellas o la luminosidad se infiere como cuánto vale la masa de esa galaxia.
Entonces, hay una discrepancia que nadie sabe hasta el momento cuál es la respuesta, porque parece que hubiera más masa, las estrellas van más rápido de lo que la ley de Newton, de gravitación de Newton, indica. Bueno, una respuesta puede ser la materia oscura. Es materia que no emite luz y que sí ejerce un efecto gravitatorio sobre las demás estrellas, pero no emite ningún tipo de luz. Entonces, entre uno de los componentes de la materia oscura está, digamos, los elementos pesados como hidrógeno y helio que pueden estar ahí contenidos. eh, no, perdón. No, eso no es materia oscura. A los neutrinos pueden ser considerados materia oscura, pero ya se determinó que tienen masa. Entonces tenemos entre ellos los agujeros negros. Los agujeros negros supermasivos son em, una de las causas por la cual, digamos, no emiten luz, pero son muy masivos, entonces hacen atracción gravitacional sobre las estrellas. Por lo tanto, ya se ha determinado que sí existen agujeros supermasivos en el centro de las estrellas. Ahora, de toda la materia que se conoce, digamos, como decir, de todo lo que existe, la materia oscura y la energía oscura forman la mayor parte de esa materia. Entonces, entre la materia oscura tenemos los agujeros negros, tenemos algo que se llama energía oscura que ejerce una fuerza repulsiva y que nadie sabe realmente qué es en este momento. Todavía no se ha descubierto qué es la energía oscura. Y luego tenemos que eso forma el 65% de todo lo que se conoce del cosmos. Y la materia oscura, como los agujeros negros, forma el 30%. El hidrógeno y el helio que hay libres en el universo, que andan ahí en el universo, forman un 4% de la materia conocida. Las estrellas el 0.5% y los neutrinos, que son partículas que salen de las estrellas porque ahí ocurren reacciones nucleares, forman el 0.3% de la materia conocida. Y los demás elementos pesados como el carbono, de lo que estamos hechos nosotros, el silicio, todo lo que existe y lo que vemos aquí forma el 0.03%. Entonces vemos que la materia oscura es una gran proporción de nuestro universo y la energía oscura, que es una fuerza repulsiva y que no emite luz tampoco, es el 65% de nuestro universo. Ahora, las galaxias, ya se conoce que tienen muchas veces agujeros negros en el centro, especialmente las galaxias en espirales. Pero muchas veces el núcleo de las galaxias produce grandes cantidades de energía, a pesar de que puede ser muy pequeño. Concentra una gran cantidad de masa. Y tenemos diferentes tipos de galaxias en ese sentido. Hay galaxias activas y cuásares. ¿Qué son las galaxias activas? Bueno, son galaxias que emiten algún tipo de radiación a partir de su centro. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una galaxia que se ve pequeña, pero emite una gran cantidad de ondas de radio en dos direcciones. Luego tenemos las galaxias Seyfert y las galaxias Blazer que emiten radiación en ciertas direcciones y en ciertos ángulos, dependiendo de cuál ángulo, así se llama Seyfert o Blazer. Y tenemos los cuásares. Los cuásares son como las galaxias primitivas, pero ellos cuando se observa con el telescopio se está observando, entre más lejos está, más tiempo tarda la luz en llegar, ¿verdad?, a la Tierra. Entonces, entre más lejos se observa, estamos observando el pasado. Se ha determinado que los objetos más lejanos se llaman cuásares, emiten grandes cantidades de energía y que todavía realmente no se conoce su origen. Una hipótesis es que son los objetos, son las galaxias primitivas, porque está muy lejos, entonces la luz que nos llega son de miles de millones de años, miles de millones de años atrás, y estamos viendo
esas galaxias, ¿verdad? Que se están alejando a grandes velocidades, las estamos viendo en el pasado. Y esos son los cuásares, son eventos muy, muy luminosos que se pueden ver desde muy lejos, pero claro, obviamente con telescopios y eso, porque están tan lejos que se ven tenues, pero igual están tan lejos que tienen tanta energía también que son capaces de llegar la luz de ellos a nosotros. Y estos son clases de galaxias activas que emiten diferentes tipos de radiación. Puede ser rayos X, pueden ser rayos, ondas de radio también. Ahora, en la evolución galáctica, ¿cómo se formaron las galaxias? Bueno, hay toda una teoría. Dice que en el inicio del universo se formó una gran cantidad masiva de hidrógeno y helio, y de ahí surgieron primeramente las primeras galaxias. Parece que se cree que se formaron primero lo que se llaman supercúmulos, luego las agrupaciones galácticas como el grupo local, luego se formaron las galaxias y luego los cúmulos estelares y luego las estrellas. Entonces van en ese orden. Esa es la idea, ¿verdad? Que se cree que primeramente se formó, digamos, de la nube de hidrógeno y helio, se empezaron a formar las primeras galaxias. ¿Y qué es lo que desata, digamos, que se hayan formado las primeras galaxias? Bueno, alguna situación ha generado que se empiece a agrupar el hidrógeno y helio por gravedad y se empiece a acumular, y entonces entre más se acumula, más atrae a más material. Y luego ahí fue evolucionando la galaxia, por ejemplo, nuestra galaxia como la Vía Láctea, hasta formar una galaxia en espiral. Hay algunos datos que dicen que las galaxias se formaron antes de lo que se había pensado, porque ya se han notado, por ejemplo, algunos cuerpos como GNC 11 que se formó 1360, hace 13.600 millones de años luz. Luego, las galaxias por gravedad empiezan a atraerse unas a otras, como la galaxia Andrómeda se atrae con la galaxia eh, con nuestra Vía Láctea, se están atrayendo unas a otras hasta llegar a producirse una colisión entre las galaxias. Pero es un tipo de colisión, no así como una explosión, porque, bueno, aparte que es un proceso muy lento, lo que sucede es que hay mucho espacio vacío. Por ejemplo, entre un planeta y otro hay un espacio vacío inmenso, y entre una galaxia y otra, y así sucesivamente. Hay materia, pero dispersa. Y entonces es como que, imagínense que hay dos grupos de personas y que luego vienen caminando los grupos de personas y luego se colisionan, pero no necesariamente tiene que haber, como decir, una explosión. Gracias.